hermanas, continuamos con los rasgos del carácter de Cristo en la mujer. Empecemos. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre y lo podemos ver en que poseía una naturaleza física humana, pues tuvo espíritu, Lucas 23:46, alma, Mateo 26:38 y cuerpo, Marcos 15:43. Además de que tuvo hambre, se cansó, durmió, lloró, entre otras. Solo esto afirma la naturaleza humana que poseía nuestro Señor, que lo hacía 100% hombre, recordando así que tenía un carácter hipostático, que significa conjunción de naturaleza, es decir, que era el único que poseía una conjunción de naturaleza que era 100% hombre, como lo veíamos, y 100% Dios. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Teniendo en claro que nuestro Señor Jesucristo tenía estas dos naturalezas y que vivió lo que humanamente todo hombre vive, siendo Dios, es decir, que el Señor, siendo 100% Dios, se despojó de sí mismo para vivir como nosotros y solo para podernos reconciliar con el Padre a través de la cruz y dejarnos ejemplo de lo que es necesario hacer. El día de hoy veamos una de las características que Cristo nos anima a seguir adelante para nuestro andar cristiano. Es dispuesto. ¿Qué significa dispuesto? Que se tiene el ánimo y la intención de hacer una cosa o está preparado para ella. Dicho en otras palabras, la persona dispuesta es una persona lista para la acción, preparada, pronta a responder cuando considera y puede ayudar o tiene algo para dar. Sin duda alguna, nuestro Señor Jesucristo poseía esta característica, pues siempre estuvo dispuesto. Veamos 5 cosas en las que estuvo dispuesto y que le ayudaron en su andar y que nos ha dado ejemplo para ello, para que nosotros continuemos en nuestro andar. Veamos el número 1. Dispuesto a aprender. Lucas 2:40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios sobre él. Cuando dice que se fortalecía y se llenaba de sabiduría, habla de la disposición que tuvo Cristo para llevarlo a cabo y conocer así más de Dios. Siempre estuvo dispuesto para aprender. Punto número 2. Dispuesto a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Jesús fue obediente al haberse humillado, siendo Dios mismo, haciéndose hombre, negándose a sí mismo, fue obediente hasta la muerte. Filipenses 2:6-8 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz, hermano. Haciéndose obediente. Sin duda alguna, la obediencia de Cristo para hacer la voluntad de Dios fue algo que ha impactado al mundo entero. Y que aún siendo hombre, fue capaz de estar dispuesto para llevarlo a cabo. Y sin pecado. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios busca que le obedezcamos haciendo su voluntad. Así como Cristo en obedecer había un propósito: la salvación. La voluntad de Dios para con nosotros es lo mejor, porque su palabra dice en Romanos 12:2 que su voluntad es agradable y perfecta.
Esto solo afirma que el obedecer, haciendo la voluntad de Dios, es lo mejor. Es lo mejor que podemos hacer, porque traerá con ella paz y gozo a nuestros corazones, además de que cumpliríamos el propósito por el cual fuimos creados, hermanos. Punto número 3. Dispuesto a someter su carne. En este punto recordemos cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vaya acontecimiento tan fuerte, ¿no? Pasó nuestro Señor Jesucristo, aun cuando en la carne, siendo hombre, tenía la necesidad de comer, sometió su carne. Esta necesidad tan fundamental fue capaz de contestar al diablo. En Mateo 4:4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes, hermana? A veces, ante esas necesidades humanas, cedemos a nuestra carne, y en ocasiones nos ha llevado a pecados que jamás hubiésemos sido capaces de hacer. Y todo por no haber estado dispuestas a someter nuestra carne. Cristo nos dio ejemplo de ello para que sea posible, y de que sí es posible hacerlo, de someter nuestra propia carne y hacer lo que a Dios le agrada. Punto número 4. Dispuesto a servir. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermana, tú y yo hemos sido llamadas embajadoras, administradoras de la obra de Dios, por lo que nos ha llamado también a servir, iniciando desde nuestra casa, siendo la hija de Dios que Él quiere, actuando de manera adecuada para con otros, y también en nuestra iglesia. Tal vez hoy en día es diferente servir, como se hacía antes, pero es posible hacerlo, hacer nuestra parte compartiendo con quienes no conocen, incluso ayudando a otras, así como Cristo nos dio ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos. Punto número 5. Dispuesto a tener un tiempo con Dios. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Cristo siempre estuvo dispuesto a tener un tiempo con Dios, y se apartaba y oraba. Esto solo nos muestra la disponibilidad que tenía Cristo para ir y pasar un tiempo con Él. Sin importar las circunstancias, siempre estuvo dispuesto a pasar un tiempo con el Padre. Lo podemos ver en Mateo 26:39. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo sabía que iba a ser entregado y que llegaría el momento de dar su vida en rescate por muchos. Pero aún en esta situación, siempre estuvo dispuesto a pasar un tiempo con Dios. Lloraba. Hermana, te invito a pasar un tiempo con el Señor, a estar dispuesta a apartar un tiempo con Él. Un tiempo en el que tú puedas ir y compartir con el Señor cosas que tal vez no podrías compartir con alguien físicamente. Apartemos un tiempo para estar con Él, hermano. En conclusión, Cristo siempre estuvo dispuesto. Te animo a estar dispuesta ante cualquier circunstancia y estar atenta a lo que Dios quiere de nosotras, hermana. Dios nos anima, y yo te animo también. Gracias por tu atención.